Buenos días a todos, aquí estamos nuevamente en este programa tan maravilloso que se llama Historias Reales, en el cual contamos nuestras historias de fe. Yo soy Loide Batilde, la pastora de la Iglesia Centro Cristiano Puerta del Cielo, y en este día me gustaría leer un versículo que a mí me encanta porque es mi misión, es la misión de todos aquellos que hemos conocido a Dios. La encontramos en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo, donde Jesús dice, antes de ascender al cielo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entiendo que realmente es la misión de la Iglesia, ¿no? De predicar, de ir por todo el mundo y hablar y predicar acerca de Jesús y del Evangelio, ¿no? De sus enseñanzas, las que nos ha dejado aquí en la tierra. Esto que estamos haciendo también es una forma de predicar y llega en diferentes partes del mundo hoy en día por medio de las redes sociales. Es por eso que lo hacemos, y en este día queremos contar acerca de Jesús y de lo que Él ha hecho en la vida de una persona, que en este día es la invitada del programa. Se llama Lourdes, ella es parte de nuestra iglesia y le damos la bienvenida en este día. Lourdes, te vamos a pedir que nos cuentes un poco, así como cómo y cuándo conociste al Señor. Bueno, la verdad es que no tenemos que ir unos cuantos años atrás. Entonces los hombres hacían en España el servicio social, el servicio militar obligatorio, y las mujeres teníamos que hacer como algo así, como 2 meses de servicios sociales. Y el ayuntamiento organizó para este servicio social, en vez de hacer algo que tuviéramos que trabajar, organizó lo que era un curso que nos enseñaba, por ejemplo, un poquito de electricidad, cómo hacer un empalme, cómo cambiar una bombilla, pequeñas cosas de la casa, así como algo de arreglar un lavabo. Entonces me apunté y allí conocí a mi amiga Conchi, que es la hija de nuestra hermana Juana Lainez, y me hice muy amiga de ella, hicimos muy buenas amigas. Y me recuerdo que un día me dije: oye, Lourdes, ¿por qué no te vienes a una reunión de jóvenes que tenemos en la iglesia? Y a mí siempre me ha gustado pues, las cosas del Señor y eso, y claro que sí, que fui. Y no era en sí un culto, no había cántico ni nada, pero había muchos jóvenes. Lo hacíamos en una parte al lado de la iglesia, la parte más pequeña. Y a mí me gustó aquella vez, pero no sé por qué, ya no fui más. Las cosas, se va pasando los días y bueno, Conchi se casó, se fue de España con su esposo americano, y con el tiempo, en el año 78, conozco al que luego fue mi esposo, y me recuerdo que hablando, me dijo que él allí en Puerto Rico, cuando él vivía allí, antes de hacerse militar, que él visitaba allí una iglesia evangélica, y yo le dije: pues mira, en Rota tenemos una iglesia. ¿Dónde? Y yo le dije: mira, te voy a llevar un domingo, ¿quieres que vayamos? Y me dijo que sí. Con que un domingo vinimos por la mañana, y estaba justamente predicando el papá del hermano del pastor Miguel Puyol, que era el pastor de la iglesia. Y me recuerdo, la verdad, como si fuera hoy. Habló de cómo sería nuestro encuentro allá en el cielo, una vez que terminara aquí la vida, como si nos conoceríamos, si no. Y la verdad es que me impactó la palabra. Y al final de la predicación dijo: cerrar vuestros ojos y si alguien quiere tener un encuentro con Jesús y aceptar a Jesús como su Salvador, que levante su mano. Y yo estaba tan envuelta en lo mío que yo levanté mi mano, y cuando ya salimos del culto y estoy hablando con entonces mi novio, me dice: oye, ¿sabes qué? Que yo he levantado la mano para reconciliarme con el Señor. Y yo le dije: pues ¿sabes qué? Que yo he levantado mi mano para entregar mi vida a Jesús. Entonces empezamos a visitar a la iglesia. Eso estamos hablando del año 78. La verdad es que ha pasado, parece que fue ayer, pero a la vez ha pasado ya 1000 siglos.
esa fue de la manera que yo tuve, digamos, mi primer encuentro con Jesús. Muy bien, pues dinos algo más. ¿Qué cambio trajo el Señor a tu vida? La verdad que expresarlo aquí como una encuesta, la verdad es que son tantas las cosas que Cristo te aporta a tu vida. No sabes lo incompleta que estás verdaderamente hasta que no conoces a Cristo. Es como un puzzle que piensa que estás completo, pero en verdad le hace falta una pieza. Pues eso me pasó a mí. Tenía hambre de Dios y el Señor se reveló a mí de una manera tan especial que va transformando tu vida. Tú piensas que no cambias, que eres siempre la misma persona, pero a lo largo de los años te vas viendo como el Señor va transformando tu vida, tu carácter, tu manera de ver la vida, tu manera de sentir. Quieres ser más parecido a Él. La mayor satisfacción para mí es que parecerme a mi padre espiritual. Ese sería para mí lo más preciado, ¿no? Y ese es mi diario. Eso es el cambio en mí. Antes quería ser yo. Ahora yo no quiero ser yo, ahora yo quiero ser Él, ¿no? Entonces el cambio, así digamos en pocas palabras, que te puedo explicar. Pues sí, es como tú dices, ¿no? Uno piensa que no ha cambiado y luego después de un tiempo se mira y se da cuenta de que ha cambiado su vida, en su carácter, en su forma de pensar y de ser. Y me gustó una cosa que dijiste, porque has dicho que quieres ser como el Padre. Y mucha gente, lo normal, lo que yo escucho, quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Sin embargo, tú dijiste quiero ser como el Padre. Me hace pensar que tú realmente encontraste tu identidad de hija en tu Padre Celestial. ¿Qué es lo que hace un niño? Quiere parecerse a su Padre. Y cuando verdaderamente encontramos esa identidad de hijos de Dios y nos sentimos hijos de ese Padre Celestial, lo que queremos hacer es parecernos a nuestro Padre. Y eso es la experiencia que todos y cada uno de nosotros podemos tener en Dios cuando lo descubrimos como nuestro Padre. Bueno, Lourdes, ¿has vivido alguna experiencia difícil que ha marcado tu vida, pero teniendo a Dios en el corazón? Mira, hay mucho. A lo largo de la vida, date cuenta que llevo muchos años en el Señor y he tenido muchas experiencias con Dios. Pero te voy a decir dos. Una, a mí misma. Cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, porque hoy en día la palabra es igual que ayer y que será mañana. Dios nos ha prometido el Espíritu Santo. No es algo solamente para los apóstoles, sino es para su iglesia. Y su iglesia era la misma de ayer, la misma de hoy. Entonces yo de alguna manera pensaba como que, aunque proclamaba, ¿no?, que el Espíritu Santo era para todo, de alguna manera no me encontraba yo digna de recibirlo. Y cuando fui bautizada por el Espíritu Santo y veo la obra que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas y veo la conexión que ese bautismo en el Espíritu Santo te da, esa conexión y esa relación con el Padre. Eso en mis momentos en el que estoy con falta de fe sobre algo, recuerdo que Dios es real, porque yo lo experimento cada día. Entonces eso, de alguna manera, acrecienta mi fe y me da aliento. Y también, cuando mi hijo conoció a Jesús, cuando conoció a mi hijo, durante pequeño yo le hablaba de la palabra a mis dos hijos, le enseñaba la Biblia, para que ellos cuando fueran mayor pudieran elegir. Y yo le hablaba de la palabra, le enseñaba, hasta que en un momento dado dijeron: mamá, yo ya no quiero más que me enseñe. Entonces yo respeté
y ya está. Pero mi hijo cogió un mal camino. La juventud peligrosa, el alcohol, bueno, todo lo que lleva, ¿para qué vamos a hablar? Juventud, a vivir a tope. Y cogió una rebeldía que no le podía yo hablar ni siquiera de Dios, ni Adrián, esto, nada. O sea, era escucharme hablar de Dios y eso era ponerse agresivo. Es más, por ir yo a la iglesia, le fastidiaba. Mamá, que tú lo que tienes que vivir. Y encima se enfadaba, como yo le decía, tú vives tu vida, déjame a mí vivir la mía. Pero lo único que yo tenía que hacer era lo que tenía, que dice la palabra, que es orar. Ya no dependía de mí, porque cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo. Yo no puedo tener un encuentro con mi hijo tiene que experimentar lo que es conocer a Dios. Entonces, yo lo único que podía hacer, como no me dejaba hablarle de Dios, era simplemente presentarlo ante papá y le decía, Señor, tú conoces la vida de mi hijo, él te necesita, yo no puedo hablarle de ti, tú te las apañarás, papá, porque tú conoces su corazón y tú conoces su necesidad. Y ya, y descansaba. Y así un día, un año y otro año, hasta que una vez me habla mi hijo, que había estado mirando de los Illuminati, de yo no sé qué, empezó a investigar, y se llevaba todo el tiempo cosas investigando. Y un día me llama por teléfono, que estoy en el trabajo, y me dice, oye mamá, ¿sabes una cosa? Digo, ¿qué? Mamá, que lo que tú decías es verdad, Dios existe. Yo me quedé muerta, digo, claro. Y me dice, mamá, es que es verdad. Digo, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas a hablar con Serafín el pastor? Y me dice, pues sí que voy a hablar con él. Lo llamó por teléfono, habló con el pastor. Y mi niño tuvo un encuentro con Cristo. Cambió. Era una persona llena de amor. Conoció lo que es verdaderamente el amor de Dios. Conoció lo que es amar a los hermanos. Conoció lo que es amar a las almas. Tener hambre de su palabra. Entonces, cuando algo que tú ves imposible, tú dices, esa persona jamás se va a convertir. Esta persona jamás va a tener un encuentro con Cristo. Uno mismo pues ya está poniendo la pared, la falta de fe. Pero yo, cuando veo a alguien que tiene problema con un hijo y eso, le digo, te voy a contar mi testimonio con mi hijo. Digo, yo no le hablé a mi hijo, el Señor se lo reveló en sueño. El Señor hablaba a mi hijo en sueño. Así que eso, que fue el encuentro de Jesús con mi hijo, a la vez me ayuda a mí a aumentar mi fe cuando veo que veo algo imposible, que no veo solución, que veo cielo cerrado. Recuerdo que de la nada el Señor se reveló a mi hijo. Pues sí. Mira, también me gustaría preguntarte algo más, ¿no? Porque hemos hecho varios viajes a Perú y tú has sido una de las que siempre nos has acompañado en este viaje. Y quiero decir que eres una buena compañera de viaje, la verdad que sí. ¿Podrías contar qué fue lo que más te marcó del viaje que hiciste a Perú? El viaje a Perú fueron 4 viajes y cada uno de ellos fue diferente. Lo que sí me impactó mucho, mira, más que el albergue donde fuimos, lo de los niños, que eso por supuesto que era un encanto, que era para lo que íbamos, ¿no? A servir. Pero tan pronto yo pisaba el suelo en Perú, sentía una presencia de Dios, que eso era increíble. Era totalmente, no sé, era como si llegaras y te enchufaras algo y tuvieras todo el tiempo en luz, todo el tiempo con una bombilla enchufada, pues así estaba, hasta que regresaba. Era una experiencia. Uno, por la mañana nos levantábamos, cada uno preparaba algo que el Señor pusiera en su corazón y pasábamos un tiempo de oración maravilloso, donde sentíamos la presencia de Dios de una manera maravillosa y
y sublime. Y durante todo el día era lo mismo, era un gozo y una cosa como sabiendo que tú perteneces a aquel sitio, como si de alguna manera no hubiera frontera. Esa es la experiencia en todo y cada uno de mis viajes a Perú. Pues sí, es verdad, es verdad. La cosa es que recibimos mucho más de lo que vamos a dar. Hacemos un viaje misionero pensando que vamos a dar, ayudar, y al final volvemos diciendo he recibido más de lo que he dado. Y sobre todo de la presencia de Dios en nuestra vida, que cuando nos apartamos, ¿no?, de todo, de la vida normal, el trabajo, las responsabilidades, y dedicamos 2 semanas simplemente a Dios, al servicio, en un país como es Perú, haciendo lo que Dios nos da de hacer, realmente descubrimos, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Podrías decir, Lourdes, si cambió tu vida después de estos viajes que hiciste? Sí, cambió mucho, porque de alguna manera, cuando uno obedece a Dios, y yo fui las 4 veces por obediencia a Dios, porque yo la primera vez dije que sí, que iba, y la segunda yo dije que no iba. Pero Dios me habló de una manera tan clara, a través de la palabra con Jonás, que yo decía, Señor, yo no sé para qué te sirvo. Yo no veo nada en mí que sirva. Pero si tú me escoges a mí, por algo será. Yo lo único que me queda es obedecer. Y eso hacía. Y noté que mi vida en el espíritu se incrementó. Desde aquel primer año que empecé a ir a Perú, mi vida espiritual, mis tratos con el Espíritu Santo fue más cercano, fue más fuerte, fue a otro nivel, fue a otro nivel. Y yo creo sinceramente que cuando obedecemos a Dios, de alguna manera, entramos en otro nivel con el trato con Dios. Pues sí, en realidad, cuando obedecemos a Dios, nuestra vida espiritual incrementa, como tú has dicho, porque la obediencia nos hace crecer y nos ayuda a vivir y a andar en el espíritu, ¿no?, como tú bien dijiste. Qué bueno, me encanta. Doy fe de que has crecido, y estás creciendo cada día. Bueno, pues Lourdes, vamos finalizando este programa, pero me gustaría que pudieras dedicar unas palabras a los oyentes. Bueno, pues cuando uno le toca la lotería, uno lo único que tiene deseo, ¿sabe de qué? De compartir la buena noticia. Y tú, aunque te dijeran, oye, cállate y no digas que te ha tocado la lotería, ¿sabes qué? Que tú no te puedes callar, porque como estás tan contento, tú lo que quieres es compartir. Esa alegría tuya la quieres compartir con los demás. Pues igual pasa al que tiene un encuentro con Jesús. Encuentras un tesoro y lo único que quieres es compartirlo con los demás y que los demás tengan lo que tú tienes. Porque ver a otros con el gozo del Señor es que a ti te da satisfacción. Porque si no compartes y no das y no extiendes eso que tú has recibido, la verdad es que es como una planta que no la riega, como que no tiene vida, Entonces yo le diría a esas personas, no te quedes con ese Dios histórico de la Biblia que nos cuentan de pequeño como un cuento, que hubo un hombre que vino, que murió, que es una historia muy bonita. No te quedes con ese Cristo histórico. Busca al Cristo viviente, ese Cristo que está vivo, que resucitó, que murió por ti y por mí, que no es una historia del pasado, no, ese acto transformó mi vida, porque pasé de muerte a vida, pasé de que a la hora de morir iría donde iría, y en cambio con la fe en Cristo tengo promesa de Padre de Dios,
de que voy a pasarlo con Él. Entonces yo te diría, ¿por qué no intentas no vivir una vida religiosa, sino una vida de relación con Jesús? Sé que te va a sorprender, sé que te vas a sorprender y que vas a descubrir a un Dios tan maravilloso que va a transformar tu vida. Créeme. Pues sí, me uno al deseo de Lourdes. No te quedes con un Cristo histórico, sino que busca un Jesús vivo que quiere vivir en tu vida. Y si quieres saber algo más acerca de este Jesús, nos puedes encontrar en Rota, en la calle Venus número 9, la Iglesia Centro Cristiano Puerta del Cielo. Podemos responder a tus preguntas, regalarte una Biblia, orar contigo. Estaremos aquí para lo que tú necesites. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Historias Reales.